placer hacerlo hoy contigo. Con otro Luna. Otro Luna, efectivamente. Hoy van a estar lunáticos total el inicio de la semana. Y nada, pues esperando todos Jackson Hole, ver esas intenciones de los grandes bancos centrales. El mercado no sé si va marcando la pauta de lo que puede hacer, en este caso la Reserva Federal Norteamericana, o la Reserva Federal Norteamericana la que va a ir marcando los tempos de los mercados financieros, ¿no? Pero una semana más, a pesar de que esté mucha gente de vacaciones, apasionante, sin duda alguna. Me ha comentado un pajarito que has hecho ya 20 veces el Camino de Santiago. Para alguien como yo, antes de empezar en materia, que quiere empezar a hacerlo y que nunca se lanza todavía, ¿qué consejo le darías? Pues te daría muchísimos consejos a ti y al resto, ¿no? Lo primero, el Camino de Santiago empieza donde uno va a iniciarlo, ¿no? Es decir, mucha gente empieza en Sarria o empieza en Tui o comienza en Ribadeo o tantos otros sitios, ¿no? Uno empieza el Camino de Santiago desde casa, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Luego hay un Camino de Santiago que no solo es el físico, sino también el interior, que yo creo que a veces es más duro que el propio físico, ¿no? Porque uno se tiene que enfrentar a sí mismo con todas sus realidades, también con sus sueños, ¿no? Es apasionante, ¿no? Y luego que no olvidemos que estamos en España, ¿no? En donde normalmente suele hacer el Camino de Santiago, ya sea en Galicia, en Tierras Leonesas, en Zamora o en Asturias, donde se haga, ¿no? Es decir, no llevar lo imprescindible. El calzado es fundamental. El bastón también lo es. Como los mercados financieros, hay enormes paralelismos y seguir las flechas, lo que se va indicando y no perderse demasiado en el camino, ¿no? Y si uno se despista, pues sin duda alguna, pues volver a encontrar esa flecha, ¿no? Y eso, insisto, hay mucho paralelismo con los mercados financieros donde hay mucho despiste y donde, bueno, pues un buen consejo sin duda alguna le hace a uno volver otra vez al camino, pero es llevar lo imprescindible, básicamente lo imprescindible. Yo, según he ido haciendo el Camino de Santiago, cada vez me pesa menos la mochila y eso es importante porque viene y nos acompaña. ¿No la pueden llevar? Claro que sí. Y hay muchos serpas en el camino, muchos servicios que nos llevan las mochilas allá donde va cada uno de los destinos, cada una de las etapas, ¿no? Y luego, pues, lo que siempre suelo aconsejar, ¿no? Paso corto y vista larga, ¿no? Es decir, hay una frase muy muy bonita, que era medieval, que era ultreia et susella, que era más adelante y si no, pues más arriba. Pues algo parecido, ¿no? Es decir, disfrutar de lo que es el camino, con el cual, si no lo has hecho, Guillermo, pues nunca es tarde. Estoy tardando ya. Estás tardando. Bueno, vamos ya en materia. Es verdad que ya los mercados ha vuelto un poco la calma tras ese fatídico lunes negro a comienzos de este mes de agosto. ¿Qué lecciones podemos extraer de este suceso y en qué punto nos encontramos ahora? Pues, de nuevo, yo creo que podemos extraer muchas, ¿no? Y con ese paralelismo también incluso de la ruta Xacobea, ¿no? Hay días en los cuales uno se levanta y el cuerpo está entumecido o está dolorido, ¿no? Y muchas veces los primeros pasos nos cuestan, ¿no? Y eso nos puede desanimar. Algo parecido ocurre con los mercados financieros, sobre todo los meses estivales, ¿no? El entumecimiento de los mismos, la propia volatilidad que está y que se impera, y la cabeza muchas veces nos puede traicionar. Es decir, la primera lección que debemos aprender es que una cosa es ver y otra cosa es observar. Y a veces lo más importante es en las cosas que está lo poco visible, ¿no? O lo invisible. Y en este sentido, pues aquel viernes y en la continuación con el lunes negro, pues pudiera hacernos llevar a tocar el botón del vender, del sell, y dejarnos arrastrar por el ímpetu de los bajistas, ¿no? De los osos. Y la lección primera es tener siempre una buena hoja de ruta, buena hoja de ruta a la hora de invertir, planificar muy bien cada una de las decisiones que vamos a adoptar y vamos a tomar, y abstraerse un poco del ruido, porque a veces el ruido insisto, por esas emociones, por ese cortoplacismo a veces, que sobre todo la parte de fondos de inversión, que puede hacer tentarnos a tomar decisiones equivocadas y no seguir esa planificación, esa estrategia, sino de tomar decisiones excesivamente tácticas. La segunda, darnos cuenta de precisamente de más allá del ruido, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y claro, si tenemos un gran banco central, como es el caso del Banco de Japón, que durante los últimos años ha estado imprimiendo mucho dinero y ha estado comprando no solo deuda, sino también ha estado comprando renta variable, y
ha sido pues uno de las palancas que más se ha utilizado a la hora de financiar la compra de activos financieros, básicamente porque la divisa está muy débil y que los tipos de interés estaban muy bajos. Cualquier evento, cualquier decisión esperada o inesperada de subida de tipo de interés, en este caso por parte del Banco de Japón, tiene sus repercusiones, con lo cual atentos, muy atentos a lo que vayan a hacer y lo que digan los grandes bancos centrales, porque sí, en momentos de menor liquidez, menor profundidad de mercado, más volatilidad, sin duda alguna, pues puede hacer que los movimientos se magnifiquen. Y luego dejarnos un poco de seguir lo que es los consensos, por ejemplo, en el tema de la recesión. Yo no sé cuántas veces he oído la palabra recesión en la parte de Estados Unidos. Llevo muchos años escuchando. La recesión es inminente, igual que lo de la deuda pública va a implosionar. Porque eso es insostenible. Claro que es insostenible, pero la deuda se paga con más deuda. Y la recesión en Estados Unidos, a diferencia de otros momentos históricos, yo no creo que sea el escenario central el que nosotros tengamos que manejarnos. Es verdad que quizás algún banco central, incluyendo la propia Reserva Federal Norteamericana, haya actuado quizás algo lento, porque los tipos de interés cuando se mueven no tienen un efecto inmediato sobre la economía real, ni al alza ni tampoco a la baja. Sí lo tiene sobre los mercados de capitales, sobre todo los mercados de bolsa puede tenerlo, y también los mercados de deuda. Con lo cual, quizás el gran riesgo junto con el geopolítico sea la lentitud en la actuación de los bancos centrales, en este caso de la Reserva Federal. Por lo tanto, atentos a septiembre y no luchemos contra la FED. La FED tiene mucho margen de actuación y probablemente lo hará. Y como decía la pasada semana, precisamente aquí en este mismo estudio con Laura Blanco, hablaba precisamente de que sea convincente y quizás también que sea contundente en este sentido la Reserva Federal. Lo de contundente probablemente no sea tan contundente como algunos han descontado en la última semana, que no ha sido nada malo para la renta variable y también para determinados mercados de deuda, pero yo creo que sí que va a ser convincente. Y en ese sentido no luchemos contra la Reserva Federal y realmente ojalá se dé también en paralelo una cierta rotación sectorial que vendría muy bien para lo que nos resta de este 2024 para los mercados de bolsa. Interesante introducción a este consultorio de fondos. Voy a recordar a los oyentes brevemente las vías de poder realizar sus consultas. Una es el correo electrónico oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar por teléfono al 91 283 33 33 o mediante una nota de voz en nuestro WhatsApp en el 687 050600. Breve pausa y volvemos con las consultas. Capital Radio 103.2. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. La economía despierta. Capital Radio. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam. Data for Leaders. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio.
siente la economía. Seguimos en el consultorio de fondos con José María Luna y vamos a comenzar con la primera consulta que nos llega al correo electrónico. Es de Pablo. Dice: hola, quería comprar un fondo ETF de Russell 2000 esperando que tenga a unos 6 meses un alto crecimiento. Me gustaría saber la opinión de José María y si también podría recomendarme algún otro. Russell 2000, índice que invierte en acciones de compañías norteamericanas, incluye sobre todo empresas de mediana y pequeña capitalización, compañías que hasta ahora se han quedado muy por detrás en el comportamiento bursátil frente a las empresas de mayor tamaño, no digamos a las mega empresas por capitalización bursátil. La esperanza es doble la parte de este tipo de compañías. Lo digo un poco porque son las variables importantes a seguir para que tenga un comportamiento positivo, que por cierto entre junio y julio sí tuvo un mejor evolución, pero luego después ha ido perdiendo algo de momentum, ¿no? Bueno, algo no, ha perdido bastante momentum de nuevo. Las dos principales son la Reserva Federal Norteamericana, como decía anteriormente, actuación convincente y también contundente, con bajada de tipo de interés, ayudaría mucho a las empresas de menor tamaño por capitalización bursátil. Y en segundo lugar, el ciclo económico. Ciclo económico que sea más bien un aterrizaje suave, no un aterrizaje duro de la economía, de la primera economía del mundo. Y en ese sentido le vendría muy bien a esas empresas de menor tamaño, en cuanto a capitalización bursátil, donde podemos encontrar muy buenas oportunidades, donde hay empresas que realmente caras no están. Muchas veces se habla de que si el mercado está caro, puede estar caro por valoración, por fundamentales. Empresas de mayor tamaño, pero hay empresas dentro del segmento de mid y small caps que realmente caras no están. En cuanto a ETFs, yo me centraría en ETFs sobre todo de casas como pueden ser iShares, de BlackRock, de casas como puede ser Vanguard, alguna más. En ese sentido, buscaría por ahí ese tipo de compañías, quizás no tanto con ni el sesgo Grow ni el sesgo Value, que sea más aséptico en cuanto a estilos de gestión. Y luego dentro de fondos de gestión activa, que pueden perfectamente estar combinados con ETFs, pues algún producto como de la casa Columbia Threadneedle, que tiene una American Smaller Company, por poner algún ejemplo, incluso gestoras como puede ser Robeco, como puede ser T-Rose, que tienen empresas, o la Mason, que tienen tienen fondos muy centrados en mid y small cap, y la verdad que lo suelen hacer bastante bien dentro de la gestión activa, con lo cual gestión indexada a través de esas grandes gestoras, como puede ser Vanguard o puede ser iShares, y gestión activa, las que acabo de citar. Muy bien, pues respondida la primera consulta, vamos con la segunda también por correo electrónico. María Pérez de la Fuente dice: buenos días, le agradecería a don José María si en la situación actual es una buena opción para un inversor conservador los fondos que invierten en dividendos. Y una segunda pregunta es si para la inversión en planes de pensiones primaria, la inversión en Estados Unidos frente a Europa o también frente a renta variable mundial, que cuál es la mejor opción. Muchas gracias y buen día. Gracias a ti, María, por la consulta. Pues empiezo por la segunda. Planes de pensiones, un gran vehículo de ahorro y también, por supuesto, de inversión, en este caso más destinado a medio largo plazo. Lástima que las autoridades normativas no sean capaces de fomentar mucho más el ahorro y a través de este tipo de vehículos y lo tengan tan, perdónenme la expresión, un poco criminalizado, ¿no? En los índices mundiales, la renta variable norteamericana pesa más de un 60%, con lo cual ya tendríamos la exposición a Estados Unidos a través de un fondo de pensiones de renta variable internacional con presencia en Estados Unidos. Y no obviaría otras zonas geográficas que tienen muy buena pinta, incluyendo la propia vieja Europa, donde aunque los datos de ciclo económico son mucho menos positivos que en el caso de Estados Unidos, pero sí tenemos unas empresas muy muy interesantes, ¿no? Probablemente optaría por a largo plazo por un fondo de pensiones de renta variable internacional. Si fuera una posición, porque no olvidemos que un fondo de pensiones, aunque vaya la inversión destinada obviamente a la jubilación,
pero eso no significa que nuestra gestión sobre el vehículo sea pasiva, es decir, compremos un producto y no lo movamos, ¿no? Sino también en el asesoramiento entra no solo la selección de activos, sino también en cuanto a qué producto puede ser más interesante en cada uno de los ciclos. Puede ser la renta variable, puede ser la renta fija, puede ser cualquier otro tipo de vehículo. En ese sentido, si la visión fuera un poco más cortoplacista, sin duda alguna, renta variable norteamericana, 100% Estados Unidos. Pero con una visión más de largo plazo optaría por un producto de renta variable internacional. Y la parte de dividendos, para un inversor conservador, sí. Hay empresas con una muy buena rentabilidad por dividendo, además dividendo sostenible en el tiempo, empresas que están generando flujo de caja en este contexto económico y empresas no muy endeudadas. A la mente se me vienen varias gestoras a la hora de buscar productos que inviertan en dividendos, pero fundamentalmente dos. Una puede ser la gestora JP Morgan con su Global Dividend y otro podría ser la gestora Guinness con su Global Income como segunda opción o opción interesante a la hora de invertir precisamente en ese tipo de compañías. Con lo cual sí, ya sea fondos de renta variable internacional que aunan el factor dividendo con el factor de baja volatilidad a la hora de seleccionar compañías, o si no, la parte de dividendos, sobre todo consistentes en el tiempo, sostenibles, y en este sentido, cualquiera de esas dos gestoras y alguna más puede ser ideas interesantes. Perfecto, pues vamos ya con la primera consulta que nos llega vía WhatsApp. Muy buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle a don José María cuál es su opinión sobre abrir un ETF sobre el Russell 2000. Muchísimas gracias. Parece que él mismo nos ha realizado la consulta por correo electrónico y por vale, WhatsApp. No sé si será Pablo u otro, pues lo mismo que acabo de decir. No me parece mal, ¿de acuerdo? Repito, deberían de darse esas dos circunstancias. La economía norteamericana está ahora mismo en un proceso claramente desinflacionista. Probablemente se esperaría que la inflación corrigiera más, o será lo deseable del actual nivel, pero está en un proceso desinflacionista. Y en paralelo, los datos de crecimiento económico, y los hemos visto los últimos, moderan ese ánimo quizás tan negativo que se tenía respecto al informe de empleo que se conoció en el mes de julio, ¿no? Yo creo que la economía, el ciclo económico norteamericano, aunque pierda algo de brillo, pero yo hablaría más de un aterrizaje suave. Eso beneficia ambas variables, proceso desinflacionista que permite que la Reserva Federal pueda bajar tipo de interés, iniciar ese ciclo de bajada de tipos de interés, y en paralelo la economía norteamericana está en un contexto que no es un contexto de recesión económica, con lo cual sí sería, yo creo, una idea interesante de tener mid y small cap norteamericanas a través del Russell 2000, aunque, y que tengo que señalar, que a mí hoy por hoy me sigue gustando más las empresas de mediana y pequeña capitalización europeas, ¿no? Invitaría al oyente y a otros oyentes a que miraran fondos, por ejemplo, de la gestora Bellevue, con su fondo que invierte precisamente en este tipo de compañías centradas en nuestra vieja Europa, donde hay empresas muy, muy interesantes. Es decir, podría perfectamente convivir empresas de mediana y pequeña capitalización, en este caso europeas, con norteamericanas. Perfecto. Vamos con otra consulta vía WhatsApp. Muy buenos días. Buenos días para el consultorio de fondos, señor Luna. Hace 8 o 10 días me salí de un fondo de inteligencia artificial con una muy importante plusvalía de más del 50%. Entonces estoy pensando en volver, pero no a inteligencia artificial, sino directamente a un fondo tecnológico tipo Fidelity Global Technology. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Gracias a usted por su consulta. Vamos a ello con la respuesta. Muchísimas gracias. Monetizar la inteligencia artificial generativa se está consiguiendo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que precio y valor se separen de forma tan importante. Es decir, ¿siguen creando valor las empresas de inteligencia artificial? Sí. Estamos inmersos en una revolución tecnológica y también una revolución que afecta a muchos otros sectores económicos y, por supuesto, al ámbito social. No cabe la menor duda. Lo que ocurre es que muchas veces, bien por modas, o bien porque los seguidores de tendencias, sobre todo a través de inversores institucionales y canalizados a través de instrumentos como puede ser determinados fondos de inversión, tanto de gestión activa como de gestión indexada, ha hecho que
precio y valor se separen muy mucho. Es decir, hay valor, pero el precio ha corrido muy mucho y a poco que o bien haya ciertas turbulencias en los mercados financieros o bien haya cierta rotación sectorial, puede ocurrir lo que hemos visto recientemente y haya habido correcciones importantes, aunque desde máximos apenas son no se aprecian excesivamente, ¿no? Salvo que haya sentado en el último momento en este tipo de fondos. Con lo cual, primera recomendación, a mí me sigue gustando la inteligencia artificial, bien a través de fondos de inteligencia artificial o bien a través de fondos de renta variable tecnológica que den un peso importante a la inteligencia artificial. Ahora bien, contar con un fondo de las características del Fidelity Global Technology a mí me parece sensacional, porque siendo un fondo de renta variable tecnológico es uno de los fondos, no diría el único, pero uno de los fondos, de los 3 fondos que se comercializan en nuestro país más singulares a la hora de invertir en tecnología. Diríamos que sería el típico fondo de tecnología, pero que no siga el consenso. En este sentido, vamos a tener o contaríamos con un fondo de tecnología que, por ejemplo, habrá en cartera empresas o estando largo en compañías tecnológicas chinas, algo más largo o más comprado que el índice de referencia para este producto, ¿no? del sector tecnológico o lo que podría haber en un índice tecnológico a nivel global, no digamos a nivel norteamericano, donde obviamente esas empresas no van a estar. Luego tenemos empresas de mediana y pequeña capitalización, sobre todo de mediana capitalización bursátil dentro de la tecnología, donde no suele verse muy mucho en los grandes fondos tecnológicos, ya sean ETFs o fondos de gestión activa. A mí me gusta la visión que tiene el equipo gestor y analista de Fidelity en este producto. Se trata de un fondo que cuando la tecnología tiene un comportamiento explosivo al alza, se queda por detrás. No va a estar en los fondos, en el top 10 de los fondos tecnológicos, pero su bondad está en el medio y largo plazo, porque cuando hay correcciones en la tecnología suele hacerlo bastante mejor que los fondos de tecnología que quizás sigan mucho más al Nasdaq 100 o al Nasdaq Composite o algún índice internacional de tecnología. Buena intención, no va a haber mucha presencia de inteligencia artificial, le diría al oyente, pero a mí las empresas que hay en cartera, sinceramente, me gustan mucho, porque ahí sí que precio y valor están mucho más ajustados. Nos acercamos ya al Fondo Capital, pero antes de ello una última consulta vía WhatsApp. Muy buenos días. Buenos días, José Luis de Madrid, para el consultorio de fondos. ¿Qué le parece en estos momentos entrar en el Forward Bond Short Opportunities y en el Pinco Income? Gracias. Pues muchas gracias por su consulta. Pues en el Pinco Income, muy bien. De hecho, hay una clase además con divisa cubierta. Lo digo un poco para que el oyente o oyentes también lo se fijen. Es decir, es que a lo mejor invierto en deuda de medio plazo a nivel global, aunque hay una gran presencia de Estados Unidos, pero el fondo en cuestión resulta que lo compro en euros y a lo mejor tengo que estar fijándome mucho en el comportamiento del cruce euro-dólar, donde bueno, el dólar ha perdido un poquito de terreno respecto a nuestra divisa y puede perder algo de rentabilidad, siendo un producto que la verdad es que el bond picking que está realizando junto con el posicionamiento en la curva de tipo de interés a mí me gusta mucho, ¿no? Bueno, que sepan simplemente que hay una clase en euro y además con divisa cubierta, que evidentemente dentro de un asesoramiento financiero habrá que valorar si al oyente o a cualquier otro inversor le conviene más uno u otras opciones, pero me gusta mucho. En cuanto al fondo de la gestora Flossbach, un fondo muy de gestión activa, me gusta. Pero dentro de esa gestión activa creo que hay otros fondos de inversión en tramos cortos, medios, a la hora de invertir tanto en Europa como en la parte global, que creo que pueden aportar bastante más valor. Dentro de Flossbach quizás me quedo más con fondos más balance, más mixtos de renta variable, donde hay parte de deuda muy bien gestionada y la parte de renta variable. Pero siendo un buen producto el fondo de la gestora Flossbach, creo que hay otras ideas que pudieran aportarle algo más de valor. Pues visto, vamos ya con el Fondo Capital. José María Luna, ¿qué nos tienes preparado para este lunes 19 de agosto? Bueno, pues hoy lunes he preparado 2 ideas. Fenomenal. La primera es un producto, hablando de la renta fija, de la deuda, que es un producto de deuda emergente. Es un fondo de la gestora Neuberger Berman, que es el Emerging Market Debt Hard Currency. Es un fondo que invierte en deuda emergente
emitida en divisas fuertes, con lo cual van a estar las divisas de los, por así llamarlo, de los G7. Habrá deuda emitida en dólares, deuda emitida en euros y en otras divisas más potentes. Es decir, no es un fondo local currency de divisas emitidas o deuda emitida en las divisas de cada uno de esos países. Es un producto que tiene una duración en torno a unos 7 años, pero la yield anualizada, la rentabilidad anualizada, estamos hablando de un fondo que tiene una rentabilidad anualizada en torno al 8%. Deuda en torno al 80% de deuda pública, soberana o cuasi soberana, y el resto deuda corporativa. Y vamos a tener deuda emitida por México, por Colombia, por Argentina. Argentina, precisamente, es el tercer país de deuda emitida o dentro de la cartera, pero también tenemos deuda de Rumanía o deuda de Brasil, ¿no? Un producto que de verdad es interesante a la hora de valorarlo, evidentemente no apto para todo el mundo, sobre todo para inversores más dispuestos a asumir riesgos. Y la segunda idea es un producto mixto de renta variable. Se trata del fondo First Eagle Amundi International Fund, un producto que aúna, yo creo que 3 ideas muy interesantes. Una pequeña posición en deuda pública norteamericana y a la espera de la bajada de tipo de interés y en un ciclo económico que pierde algo de momentum puede ser interesante. Aúna oro, sobre todo oro físico, a través de ETFs. El oro está, vamos, como una moto. La expectativa de bajada de tipo de interés unido con la demanda que sigue siendo muy alta en oro, pues le viene muy bien a este fondo. Y luego la parte de renta variable mundial, pero sobre todo con peso en Estados Unidos, sigue una estrategia value investing, pero sobre todo oportunista, con lo cual estas 3 ideas para complementar con fondos más grow, con más tecnológicos, creo que es una idea muy interesante, digo, por esa combinación de deuda pública americana, oro y renta variable. Con lo cual, las 2 ideas, uno de deuda emergente y otro un mixto, que una de esas 3 ideas que para mí son interesantes en el momento actual. Pues fantásticas ideas para concluir el consultorio de fondos de esta semana con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Como siempre, es un placer y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buena semana a todos. Hasta luego. Gracias. Capital Radio. Siente la economía.